versión de paráfrasis, no sé si la han leído en algún momento, la Biblia parafraseada, cuando se refiere al versículo que les di de Romanos 12:12, cuando dice gozosos en la esperanza. ¿Sabe qué dice la Biblia paráfrasis? Dice, regocíjate en los planes que Dios tiene para ti. Eso es lo que te da esperanza y lo que produce gozo del Señor. Regocíjate en los planes que Dios tiene para ti. Dígale a alguien, regocíjate en los planes que Dios tiene para ti. Eso es lo que dice 12:12 en la Biblia parafraseada. Entonces hay que gozarse en la esperanza. Es lo que dice la palabra del Señor. Cuando un cristiano sabe quién es en Cristo y cuando un cristiano sabe qué es lo que tiene en el Señor, se goza, porque nosotros no nos estancamos en el presente, sino que vivimos una vida confiada en el Señor, en que vienen tiempos mejores. Ahora, muy bien, vamos a ver qué tiene que ver con el gozo. El gozo es el resultado de la regeneración en nuestra vida. El gozo es el resultado de que nuestra vida fue transformada, no fue arreglada. ¿Fue cómo? Transformada. O sea, lo que significa es que nos hicieron nuevos. Dios puso un espíritu nuevo en cada uno de nosotros. Eso significa la salvación y la regeneración en Cristo. La regeneración en Cristo es volver al estado original. ¿Cuál era el estado original? El hombre sin pecado, antes de Génesis 3. Ese es entonces el estado original. La regeneración en Cristo Jesús, entonces nos volvió a una vida, óigame bien, a una vida de inocencia. Impresionante esto, ¿verdad? A veces no lo entendemos en nuestro contexto humano y limitado. Pero lo que el Señor trajo a nuestra vida mediante la regeneración es, delante de Dios, una vida de inocencia. Porque inocencia tiene que ver con justicia. Y justicia tiene que ver, la definición de justicia tiene que ver como si nunca hubieras pecado. Entonces, ¿cómo te ve Dios desde el lente de la cruz? En un estado de inocencia. Esto es espiritual. El gozo es generado por una relación íntima con Dios. El gozo viene como el resultado de ¿qué? De la regeneración. Por eso cuando nosotros estudiamos la tripartita naturaleza del hombre, espíritu, alma y cuerpo, en ese mismo orden, el espíritu tiene que ser el que gobierna todo lo demás. Entonces, el gozo viene de la regeneración del espíritu. El espíritu es el que tiene el control espiritual de todo, y entonces el alma siente ese gozo que es lo satisfactorio de haber sido ¿qué? Regenerados, limpiados, lavados, perdonados por la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, el gozo del Señor es ese, no es una alegría. La alegría es pasajera y la alegría depende de. Una persona se siente alegre dependiendo de la noticia que le den. El gozo no depende de las noticias, ni el gozo depende de las circunstancias. ¿El gozo de qué depende? El gozo depende de saber quién soy yo en Cristo Jesús. El gozo es una dependencia absoluta de un estado de perdón y de un estado de inocencia y de un estado de restauración. La restauración de Dios en mi vida trajo el gozo y el gozo trajo la paz. Por eso la paz y el gozo están ligados. Y es parte de todo lo que nosotros entendemos como el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No son los frutos. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Vean cómo es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, y Pablo dice, ante esto no hay ley, o sea, no hay limitación. El gozo en nuestra vida se expande y se expande y se expande y se expande siempre, porque es el resultado de una vida de paz. Usted vive una vida de paz delante de Dios y el gozo en su vida cada vez aumenta. El gozo no es estático en nosotros, el gozo va aumentando. ¿Es el resultado de qué? De tu relación con Dios. El gozo es el resultado de la esperanza. El gozo es el resultado de saber que vienen cosas mejores para nuestra vida en este caminar de todos los días
en Cristo Jesús, en esta vida nueva. Hay un versículo en Romanos capítulo 14. Usted sabe que el que más habla del gozo en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo entonces no es una emoción ni superficial ni humana. En la Biblia el gozo es una realidad espiritual. El gozo es una respuesta del alma que ha conocido a Dios y ha sido tocada por su gracia. Es una experiencia espiritual de todos los días. No es emocional, no es circunstancial. ¿Ven? Porque tiene la fuente en la comunión con Dios. Entonces, el gozo en nuestra vida aumenta de acuerdo a tu comunión con Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 37? ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en el Señor. Ese deleite está ligado al gozo del Señor. Porque el deleitarme en el Señor es una vida de completa entrega, confianza y esperanza en Él. Todo está ligado. Confianza y esperanza está ligado a la fe, y esto produce el gozo en nuestra vida. Por eso dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean, la certeza de lo que se espera está ligado a la esperanza y a la visión. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera. Pero también es la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo tengo, lo espero, y esto me produce gozo. Entonces, el cristiano no está estancado en las circunstancias. No nos gobiernan las circunstancias, ni nos gobierna la situación presente. ¿Qué gobierna nuestra vida? Lo que significa la fe, la vida del reino, es que Dios está todos los días operando y haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Amén. Entonces, en el hebreo original es la palabra simja, que significa regocijo profundo y vean qué bonito, una constante celebración de júbilo. En el hebreo original gozo es constante celebración. O sea, los cristianos vivimos en una celebración constante a pesar de. Eso es el gozo del Señor. Está por encima de las emociones. En otras palabras, si usted quiere escribir esto, escríbalo: el gozo gobierna las emociones. Porque el gozo no está cimentado en las circunstancias. El gozo está fundamentado en lo que me sucedió espiritualmente. Sobrepasa la parte del alma. Está en el neuma. Sobrepasa la psique. Es algo muchísimo más profundo y muchísimo más fundamentado. Y no tiene que ver con lo que te dicen o lo que te sucedió. Tiene que ver con una vida regenerada en Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde viene el gozo? Número uno, es producido interiormente por una operación del Espíritu Santo entre más yo me relaciono con Dios. Entre más yo me relaciono con la persona maravillosa del Espíritu Santo, aumenta el gozo en nuestra vida. ¿Sabe cómo Dios quiere que nosotros seamos? Seamos un cristiano apacible, que no te sobresalte nada. Por eso dice la Biblia: el que vive confiado ni siquiera tiene temor de malas noticias, porque su corazón está confiado en el Señor. Eso está relacionado al gozo. Porque el gozo es el resultado ¿de qué? De una comunión diaria con el Señor. Es el resultado no del ambiente externo. No se fabrica el gozo. Viene del cielo. Entonces, ese vacío que tiene el ser humano, usted sabe, ese vacío que tiene el mundo, lo trata de llenar en todo. La gente que tiene vacío lo llena con licor, lo llena con sustancias tóxicas, lo llena con momentos ficticios para sentirse alegre un momento, pero el vacío permanece. El gozo no se puede fabricar humanamente, porque el gozo viene del cielo. Por eso Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque viene directamente de Dios. Yo no puedo fabricar el gozo. Además de que la palabra del Señor dice que el gozo, ¿cómo es? Inefable. ¿Qué significa que es inefable? Ni siquiera lo puedo expresar con palabras. Es algo que nosotros vivimos interiormente y que nos fundamenta en una vida siempre diferente, de esperanza y de confianza en el Señor, de saber que vienen tiempos mejores para nuestra vida. Entonces, ¿de dónde viene el gozo?
Número uno, es el resultado de mi comunión con el Espíritu Santo. No se fabrica en esta tierra, sino que viene del cielo para nuestra vida. Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Este versículo es impresionante también, Filipenses 4:4. Pablo estaba en una cárcel romana cuando dijo: regocijaos en el Señor siempre. Esta palabra regocijaos es regocíjate, vive con doble gozo en tu vida. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, miren que hay un punto ahí como separando la idea. Regocijaos en el Señor siempre, punto. Otra vez digo, regocijaos. Es impresionante este versículo. Regocíjese en el Señor, medite bien. No tiene que ver con lo que te está pasando, es lo que Pablo dice en este versículo. No tiene que ver con la noticia que te dieron. No tiene que ver con alguna vicisitud en tu vida. Por eso dice, otra vez te digo, razona bien, piénsalo bien. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Piénsalo bien, razona bien. Otra vez te digo, regocíjate. Eso significa que nada te puede robar el gozo. Dígale al que está a su lado, nada te puede robar el gozo. A no ser que usted se lo deje robar, ¿verdad? Pero nada te puede robar el gozo. Así que así también nada te puede robar la paz. Usted sabe que la paz y el gozo son dos valores del espíritu. Y los dos están ligados a una vida regenerada. Nadie te puede quitar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor viene directamente de Dios. Y nadie te puede quitar la paz, porque la paz fue comprada en la cruz del Calvario y es el shalom de Dios para tu vida. El gozo y la paz son dos valores del reino. Y nadie te los puede quitar, a no ser que usted se deje quitar. ¿Ve? Ni el gozo ni la paz, porque son fortalezas del Señor a nuestra vida. ¿De dónde viene el gozo también? De entender la palabra, de entender las buenas noticias de Dios para mí. El gozo a mi vida viene como resultado de una vida de reino, de entender que soy un ciudadano de reino. Vean ustedes, hermanos, que Pablo aquí escribe desde la cárcel. Y esto demuestra que el gozo no dependía de la libertad o del éxito. El gozo en nuestra vida está centrado en Cristo Jesús. Y cada vez que esta revelación de la palabra viene a mi vida por el Espíritu Santo, entonces produce más fortaleza en nosotros. Vaya conmigo al Salmo 119, versículo 162. Salmo 119, me gusta mucho este versículo. Salmo 119, 162. ¿De dónde viene el gozo? Dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Eso significa que la revelación de la palabra a mi vida, ¿qué produce? Gozo. ¿Por qué? Porque las promesas de la palabra encienden mi esperanza. Recuerden, esperanza es lo mismo que visión. Cuando lo entendemos así, entonces entendemos lo siguiente: la revelación de la palabra produce gozo a mi vida porque las promesas de Dios encienden mi esperanza y me dan certeza. Otra vez, la revelación de Dios y de su palabra produce gozo en mi vida porque sus promesas encienden mi esperanza y me dan certeza. Está ligado con el gozo. Amén. Entonces la esperanza no es un deseo, hermano, sino que es una certeza que está basada ¿en qué? En la palabra, en la fidelidad de Dios, y viene a mi vida cuando yo entiendo entonces de que en el Señor todo es verdad y todo tiene cumplimiento conforme a su palabra. Toda palabra escrita tiene cumplimiento en nuestra vida. Las promesas de Dios nos traen esperanza y gozo porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todo lo que está escrito como una promesa es para que tenga cumplimiento en la vida de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 13. Vaya conmigo, Romanos 15, 13. Pablo vuelve a hablar acá de algo muy lindo, muy extraordinario. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Aquí están las dos palabras, gozo y paz. ¿Vieron? El Dios de toda esperanza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
Otra vez, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a leerlo y vamos a cambiar la palabra esperanza por visión. Mire qué lindo nos queda. Dice, y el Dios de visión os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en visión por el poder del Espíritu Santo. La esperanza tiene que ver entonces con el anhelo de nuestra vida y con la visión que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, sin visión no hay gozo del Señor, porque visión es la esperanza de lo bueno que vendrá. Ahora vean, el verbo aquí llene en griego indica que es algo continuo. Te está llenando siempre. Os llenes es lo que les digo a veces que nos encontramos en la palabra del Señor, es una constante. Él está haciéndolo, nos está llenando siempre. Y cuando dicen el creer, es ese canal que conecta el gozo con la esperanza, porque si no creo no me puedo gozar. Tengo que creer para vivir en el gozo. Ve, entonces son valores en nuestra vida que cuando entiendo la palabra suceden diariamente. Es una constante del Señor en nuestra vida. Eso es como cuando te dan una mala noticia y en algún momento quieres como entristecerte, o cuando te está pasando algo y en algún momento sientes como algo feo emocionalmente, pero inmediatamente viene a tu vida una administración de Dios que te dice, pero de esto vas a salir adelante porque yo estoy contigo y yo te doy solución y yo te traigo remedio y yo te traigo ayuda. Y una vez más viene como algo confortable a nuestra alma. Por eso esta expresión de David, confortarás mi alma, está ligado al gozo. Cuando dice en el Salmo 23, confortarás mi alma, es que en medio de la turbulencia del alma viene la revelación de la palabra del Señor que produce en nosotros gozo permanente a nuestra vida. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo en medio de la prueba Dios ministra a nosotros el gozo del Señor. Vean el Salmo 51. Lean conmigo el Salmo 51 como del versículo 1 al versículo 12. El Salmo 51 es un salmo penitencial. ¿Qué significa un salmo penitencial? Es un salmo de una persona que le pide perdón a Dios. Es un salmo de David. David le pide perdón a Dios en el Salmo 51 después de haber pecado. Recuerde que también hay salmos sapiensales, que son salmos proverbiales, que son salmos que te dirigen a caminar en sabiduría, y también hay cantos graduales que son salmos. Pero este es un salmo penitencial. Y David le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vean qué lindo, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vean cómo David se dirige a Dios después de haber pecado. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo he explicado muchas veces esto, se lo digo rápidamente. David le está diciendo, quita lo torcido interiormente de mi vida y también perdona mi acción pública. Eso es lo que le está diciendo en el 2. Limpia mi iniquidad, porque maldad en el griego es lo mismo que iniquidad y significa lo torcido interiormente, y límpiame de mi pecado, que es la acción pública. Siga leyendo conmigo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4, ahora. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5 ahora. He aquí en maldad, que sigue siendo la misma palabra iniquidad, o lo torcido interiormente. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vean qué impresionante cómo David, por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, no se guardaba nada para él, sino que él exponía su realidad delante del Señor. Y esto es lo que Dios amó de David y ama de sus hijos. Versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7, purifícame con hisopo. Esto significa, interviene hasta lo más profundo de mi ser y hasta mis intenciones, y lávame y límpiame. Por eso dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Dios puede penetrar con su espíritu en lugares
irreconocibles humanamente para restaurar de nuevo la vida de alguien y devolver el gozo que viene de él. Hazme oír, y aquí empieza otra vez David a expresar algo extraordinario. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí David había perdido el gozo, pero había perdido el gozo a causa de su rebelión y de su pecado. Por eso le dice, hazme oír gozo y alegría. El salmo es muy penitencial, y lo que David está pidiéndole al Señor es que le devuelva aquello que lo hace verdaderamente sentirse en paz y en gozo delante del Señor. 9 ahora. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Todo el salmo está hablando de ese tema. Versículo 10 ahora. Crea en mí, oh Dios, un corazón. Ve, esto es la elaboración en la vida de cada uno de nosotros, que es por intervención de Dios, de una vida de gozo y de paz. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11 ahora. No me eches de delante de ti. Vean esta expresión, si quiere marque el 11 ahí porque es maravilloso. Ahora les voy a explicar por qué. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía que como consecuencia de la rebelión lo había perdido todo. Ahora vean el 12, que es donde quería llegar. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Todo lo que había pasado aquí es que recuerde que David amaba la presencia de Dios, y como resultado de esto, la presencia de Dios fue cortada de la vida de David y el gozo desapareció. Por eso aquí está diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. En otras palabras, David lo que está diciendo es, vuélveme el gozo para volver a tener esperanza. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo de la salvación que está relacionado con el perdón, con la restauración y con la paz. Entonces, nosotros vemos en el caso de David, porque David, a pesar de haber pecado gravemente, reconoce que el pecado es lo único que le puede apagar el gozo, y aquí le pide perdón y restauración al Señor. ¿Qué era lo que producía el gozo en la vida de David? La presencia de Dios, como lo dije anteriormente. Porque David amaba la presencia de Dios. Entonces, todo este salmo es una vuelta de nuevo de un hombre que vuelve su corazón a Dios con sinceridad y que le dice al Señor, yo sin ti no soy absolutamente nada, y lo único que puede alejar el gozo en nuestra vida es una vida de rebelión contra Dios y de pecado contra Dios. Eso hace que el cristiano viva seco. El gozo trae vida a nuestra vida. El gozo del Señor trae vida a nuestra vida. El cristiano que vive sin el gozo del Señor, mire, puede venir a la iglesia, puede escuchar palabra, puede sentarse todos los domingos ahí, pero si tu vida no está a cuentas con Dios, vives como una vida muerta, vives en amargura, vives sin paz, y hasta se refleja en el rostro, porque el gozo es el resultado ¿de qué? De una vida en comunión con Dios. O sea, lo que David está reconociendo aquí es que él prácticamente estaba como muerto en vida, porque lo había perdido todo. Entonces, vea usted que no se trata simplemente de decir voy a ir a la iglesia. Se trata de una vida todos los días al día con Dios, y para eso está la misericordia de Dios. Porque ¿quién no necesita pedirle perdón a Dios? ¿Quién no tiene que reconocer que falló? ¿O quién no tiene que reconocer que todos los días necesitamos nosotros la misericordia del Señor en nuestra vida? Pero vean qué belleza cómo Dios suple todo, porque dice la palabra del Señor que al ser las misericordias del Señor nuevas todos los días en nuestra vida, lo que Dios procura es que el gozo del Señor sea permanente en cada uno de nosotros. Si tu mente está desviada, si tus prioridades son otras, si el anhelo de tu vida no es verdaderamente agradar a Dios y honrar a Dios, aunque una persona quiera tener el gozo del Señor, no lo va a tener, porque el gozo del Señor no se fabrica, o sea, no viene porque yo lo llamo. El gozo del Señor es el resultado de mi comunión con Dios y no es circunstancial. Vean ahora el caso de Habacuc, porque el gozo viene aún
cuando siento que todo alrededor mío no está bien. Hay una oración preciosa que hace Habacuc en Habacuc capítulo 3, versículo 17 en adelante. Mírenlo conmigo. Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, versículo 18, vea todo el panorama. O sea, nada estaba funcionando bien, todo estaba mal. Pero Habacuc dice en esta oración, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y vean que son las dos expresiones, me alegraré, o sea, reaccionaré sin queja. Eso significa en el hebreo original, me alegraré, reaccionaré sin queja delante del Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Digo esto porque en algún momento, tal vez no es tan crítico y tan trágico como en esta oración de Habacuc, pero algo no salió bien. Aprenda a gozarse en el Señor a pesar de, porque el gozo del Señor no depende de mi circunstancia. El gozo del Señor depende de lo que Dios ha dicho. No depende del pan, no depende del dinero, no depende de los resultados. El gozo del Señor es teocéntrico. ¿Qué significa que es teocéntrico? Que el gozo solamente depende de Dios para mi vida. El gozo, y a veces nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Porque pensamos que el gozo del Señor viene como resultado de tener algo. Pero el gozo del Señor depende única y absolutamente del Señor en nuestra vida. Amén. Entonces, hermano, vean ustedes esto que sucedió. Vean ustedes lo que sucedió en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 16. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Busquemos como del 20 en adelante. Hechos 16, 20 en adelante. Dice: y presentándolos a los magistrados, está hablando de Pablo y Silas, recuerdan, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hablando de Pablo y Silas, ¿verdad? Después de haberles azotado mucho, dice la Biblia, muchos los azotaron, o sea, fueron terriblemente golpeados, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad 24 horas, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, la situación era crítica para Pablo y Silas. Vean el 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vean qué belleza esto que nosotros leemos acá. Vean lo que produce el gozo del Señor. El gozo del Señor produce milagros cuando nosotros sabemos que no nos gobiernan las circunstancias, sino que vivimos por la fidelidad y por una palabra que salió de la boca de Dios. Dice: pero a medianoche orando, o sea, en lugar de quejarse y decir Dios nos abandonó, como dicen muchos cristianos, ay, Dios me abandonó, Dios no me escucha. Vean la actitud de alguien que depende de Dios. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Estaban en una pura queja contra Dios. No, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Siga leyendo conmigo un poquito más. Vean lo que pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué sucedió aquí? Un milagro. Un milagro resultado de ¿qué? De aprender a alabar a Dios en medio de la crisis,
Dígale que está a su lado. Alabe a Dios en medio de la crisis. Alabe a Dios en medio del momento difícil. ¿Estás pasando por algún momento difícil? No se queje. Alabe a Dios. Los cristianos alaban a Dios en medio de la crisis y en medio de los momentos difíciles. ¿Estás viviendo un momento difícil? No te quejes. Aprende a alabar a Dios. Porque en la alabanza a Dios se rompen las cadenas. Y se va toda cautividad en el nombre de Jesús. Ahí se lo dejo por si usted lo quiere seguir leyendo, lo puede leer en su casa. Pero es la garantía de que cuando en mi vida entiendo lo que es el gozo del Señor y alabo a Dios a pesar de las circunstancias difíciles, toda cautividad se va. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le voy a dar unos tips de cómo permanecer siempre viviendo en el gozo del Señor. Número uno. Vive una vida de adoración en el Señor. Adoración en el Señor. La adoración es un estilo de vida. No es cantar, es un estilo de vida. La adoración es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que la adoración sea en espíritu y en verdad? Que usted no tenga cuentas pendientes con Dios. Que usted todos los días disfrute del perdón. Cada día nuevo que el Señor nos da es un día de nuevas experiencias en Él. Entonces, la adoración produce mi permanencia en el Señor. ¿Cómo permanecemos en adoración? Vea que adoración es mucho más que lo que la gente piensa con solamente una palabra. ¿Cómo permanecemos en adoración? Entendiendo que su palabra es viva en nuestra vida y que la palabra de Dios es para hablarla, es para declararla, es para pronunciarla. Usted no declare pensamientos humanos, declare la palabra de Dios todos los días. Usted habla la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios es vivir una vida de adoración. Hable la palabra desde que se levante. Por eso la palabra es para memorizarla, no es solo para oírla, es para memorizarla. Uno debe de procurar memorizar la palabra de Dios siempre, porque entre tanto yo declaro la palabra, yo vivo una vida de adoración. ¿Cómo vivo una vida de adoración? Cuando vivo en obediencia a Dios. La obediencia tiene que ver con adoración a Dios. Ven que no es solamente con cantar, es un estilo de vida. ¿Cómo mantenemos nuestra adoración en nuestra vida? Amando como Él amó. Amando con amor fraternal. Amando sin fingimiento. Todo esto nos enseña la palabra del Señor. El resultado es vivo completo en el Señor, vivo con el gozo cumplido en el Señor, porque mi vida es una vida de adoración al Señor y esto me hace a mí vivir en el gozo del Señor. ¿Cómo permanezco en el gozo del Señor? Viviendo por fe y no por vista. Viviendo por fe y no por vista. Ve que todo está ligado a la esperanza que les dije desde el principio. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. A quienes amáis sin haberle visto, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ve, es por fe y no es por vista. O sea que el gozo viene de confiar en el Señor y en sus promesas, y es una confianza que aunque no la veamos, sabemos que lo tenemos. Las promesas de Dios en nuestra vida, aunque no las veamos, las tenemos. Aunque no lo veas hoy, lo tienes, porque es el resultado del creer. ¿Cómo permanecer en el gozo del Señor? Orando y alabando a Dios continuamente. La alabanza es lo contrario a la queja. La queja aleja el gozo. La queja es como la alabanza inversa. Entre más te quejas,
más sequedad hay en tu vida. Porque la queja atrae lo seco. La alabanza atrae el gozo del Señor. Si usted se levanta todos los días en la mañana alabando al Señor, le aseguro que su día será bueno. Si usted se levanta de buena mañana quejándose, le aseguro que su día será un día infructífero y se le hará larguísimo además. Pero si usted se levanta desde la mañana alabando al Señor, usted dice: qué lindo este día que el Señor me dio, qué lindo, qué oportunidad tan linda el Señor me da, voy a ir a trabajar, qué bendición. Y usted determina que ese día usted va a ser bendición, le aseguro que usted va a vivir en el gozo todo ese día. Acuérdese que el Señor nos enseñó a vivir un día a la vez. Nosotros aprendemos a vivir el día a día en el Señor. Aprendemos a vivir ¿qué? Un día a la vez. Y ese día que vivimos a la vez, ¿cómo lo vivimos? En el gozo y en la paz del Señor Jesús. Amén. El gozo también se produce porque nosotros sabemos cuál es nuestra meta. Y nuestra meta es el cielo, nuestra morada eterna. Pablo habla mucho de terminar la carrera y de llegar a la meta. Y todo el equiparamiento del Espíritu Santo a la vida del creyente mientras está en la tierra apunta ¿a qué? A que usted pueda terminar la carrera y llegar a la meta. El terminar la carrera y llegar a la meta es el producto del gozo en la vida de cada uno de nosotros. No somos cristianos por un ratito, no somos cristianos por unos meses, no somos cristianos por unos años. Somos cristianos hasta encontrarnos un día cara a cara con el Señor. Y ese encontrarnos todos los días cara a cara con el Señor nos produce el gozo de la esperanza que viene de Él. Amén. Y termino con esto. ¿Qué cosas amenazan contra el gozo del cristiano? ¿Qué cosas debemos de erradicar en nuestra vida que atentan contra el gozo en el día a día? Número 1, pecados no confesados. Los pecados no confesados secan. Mientras callé, ¿qué dijo David? Envejecieron mis huesos. El pecado no confesado, entonces, amenaza contra el gozo del cristiano. Número 2, el desánimo. El desánimo atenta contra el gozo. Y el desánimo es un ataque de Satanás, porque el desánimo viene por la falta de fe y de creer en la palabra. El gozo se nutre de la esperanza. Y si no hay esperanza, entonces nos quedamos totalmente desarmados sin la fe. Entonces, vea usted el desánimo. La gente dice: ay, es que me siento desanimado. El desánimo es más de lo que usted se imagina. El desánimo es una trampa del diablo. El desánimo viene por las mentiras de Satanás para invalidar la palabra de Dios en nuestra vida. Satanás siempre tratará de invalidar la palabra de Dios con mentiras, porque él es el padre de mentiras. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Satanás y dejamos de escuchar la voz de Dios, por eso vean qué bueno que es congregarse, porque cada vez que usted se congrega, Dios le habla. Porque todos los días Satanás está tratando de ver cómo trata de desequilibrar tu vida. Todos los días Satanás trata de que des un paso atrás. Ese es el plan del diablo. El plan del diablo es que usted retroceda en lugar de avanzar. Entonces utiliza un montón de formas y trabaja en la parte emocional. Y de pronto usted siente como que escucha voces, pero son voces mentirosas del padre de mentira que está queriendo desestabilizar la verdad de Dios en tu vida. Y que los únicos responsables de mantener la verdad de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Por eso el desánimo es una trampa del diablo. Por eso el desánimo lo que procura es hacerte retroceder. El desánimo seca el gozo en la vida del cristiano. Entonces, número 1, pecado no confesado. Número 2, el desánimo. Número 3, la autonomía espiritual. ¿Qué es autonomía espiritual? Querer vivir una vida independiente de Dios. Eso es autonomía espiritual. O sea, querer vivir sin el señorío de Cristo. Eso es la autonomía espiritual. La autonomía espiritual te quita el gozo del Señor. El querer hacer las cosas a tu manera.
Puede ser que puede venir a escuchar muchas predicaciones y todo, pero al final la decisión es tuya de hacer las cosas a tu manera, sin tomar en cuenta a Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5, ¿recuerdan? Juan 15 es el capítulo de permanecer en el Señor. Mire lo que dice el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y mire cómo termina al final, porque separados de mí, eso es autonomía espiritual. Separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la tercera. Entonces, número 1, ¿qué amenaza el gozo del Señor en la vida del cristiano? Número 1, pecados no confesados. Número 2, desánimos por falta de fe. Número 3, autonomía espiritual. Número 4, la queja. ¿Se recuerdan que lo hablamos ahora? La queja apaga el espíritu y la gratitud al Señor. La queja todos los días te seca. Esa es la 4. Y 5, el no congregarnos. Porque el no congregarnos es la falta de comunión. Es la falta de koinonía. La palabra griega para comunión es koinonía. No te congregas, te secas. Es increíble, ¿verdad? La gente, y yo oigo cristianos que dicen, no, ¿para qué yo me voy a congregar si yo estoy bien así con Dios? No congregarse te seca. Porque vean qué impresionante, la comunión de unos con otros produce el gozo del Señor. A veces un abrazo, a veces el saludar a alguien, a veces el sentir que estamos en una iglesia y que no estamos solos, que hay muchos hermanos al igual que nosotros alabando al Señor, produce el gozo del Señor. La comunión, usted sabe que a nosotros Dios nos hizo personas necesitadas de comunión unos con otros. Necesitamos abrazarnos, necesitamos decirnos que nos amamos, necesitamos, hermanos, apoyarnos unos a otros y necesitamos motivarnos unos a otros. Todo eso tiene que ver con el gozo del Señor. Vea qué lindo, hermano, porque la comunidad de los santos es la iglesia del Señor. Aquí es donde usted encuentra verdaderamente a su familia y aquí es donde usted verdaderamente se goza en el Señor de conocer a muchos hermanos que han sido lavados con la sangre de Cristo, igual que usted y que yo. Amén. Entonces, el gozo del Señor no es una opción, el gozo del Señor es una herencia de Dios. ¿Como resultado de qué? De nuestra regeneración y de una vida perdonada por Dios. Le repito, 5 cosas que atentan contra el gozo. Número 1, pecado no confesado. Número 2, desánimo. Número 3, autonomía espiritual. Número 4, queja. Y número 5, la falta de comunión de unos con otros. Esas 5 cosas te secan. Y termino con Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y quiero que se ponga de pie todos. Vamos a poner Nehemías 8:10 en la pantalla. Póngase de pie. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, gracias. A pesar de y en medio de, yo vivo con el gozo que viene de ti, Señor. Y el gozo que viene de ti, Señor, fortalece mi vida, Padre de la gloria, porque día a día nosotros, tus hijos, vivimos en esperanza, en confianza, porque sabemos que tú eres el Señor que tiene cuidado de todas las cosas.